buenas noches, bienvenidos a De qué se habla, y hoy hablamos de educación. Y es que Colombia tendría un déficit de 200.000 profesionales para el 2025, según lo confirma el Ministerio de las TIC, por lo cual debemos enfocarnos en las universidades y en los retos que tienen para enfrentar esta situación. Y 2025, Daniela y televidentes, es ya. Sin embargo, las universidades pues están capacitadas para asumir un reto tan importante y que a su vez pues, aportará con ese número de profesionales una cuota imprescindible para el crecimiento y el futuro, por supuesto, de nuestra nación, para que podamos hacer y pertenecer con toda dignidad a esa auténtica Colombia del siglo XXI. Bien, José, pues de esto se habla en Colombia, de universidades que cumplan con todas las garantías para egresar profesionales con las competencias necesarias para una nueva era. Hechos, datos, cifras y personajes que nos dan de qué hablar. Y hoy en nuestra mesa nos acompaña la doctora Natalia Ariza. Ella es ex viceministra de Educación Superior, directora de Educación Técnica y Tecnológica de la Universidad de los Andes. Además es experta en diseño, ejecución, monitoreo y evaluación de políticas públicas, especialmente en el sector educativo. Según egresados que han ido al extranjero a ampliar sus estudios, como por ejemplo hasta Alemania, consideran que hay vacíos en la formación profesional colombiana. ¿Qué le falta a la universidad en nuestro país, doctora, para que realmente sea competitiva a nivel mundial? Bienvenida. Bueno, muy buenas noches a todos. Muchas gracias por esta invitación. Bueno, muy buen tema para una noche de domingo, pero es complejo. Porque, por ejemplo, hay algo en lo que hablamos todo el tiempo, y es que si es que estamos en manos de un sistema universitario o un sistema de educación superior o de educación posmedia. Lo primero que necesita nuestro país para ser como otros países es ser diverso. En realidad, no solo tenemos universidades, tenemos otro tipo de formación a la cual debemos valorar muchísimo, y que, por ejemplo, a veces nos quedamos con rankings internacionales que solo miden temas para las universidades, pero lo que vamos a ver en los otros países es que también valoran mucho esa otra oferta que no necesariamente recibe tanta publicidad a nivel internacional, no hace parte de rankings, pero juega un papel local muy importante en el desarrollo precisamente de todo ese personal que requieren las industrias, el sector productivo. Entonces, ahí hay algo que comprender que va más allá de simplemente hablar de universidades. También está con nosotros Santiago Sánchez, representante de Contaduría Pública de la Universidad Sergio Arboleda, con estudios complementarios en DIH y Medio Ambiente, activista, director del Comité Operativo Local de Género, Aquelarre Alsacia. Santiago, bienvenido, muchísimas gracias por estar con nosotros. Y bueno, en esta línea yo quiero preguntarte, ¿cuáles son las principales inquietudes que tienen los estudiantes con respecto a la formación que reciben y como a la preparación que tienen para luego salir al campo profesional? Yo creo que el mayor temor que existe entre la comunidad universitaria es pasar de ese ámbito universitario a ese ámbito laboral, ¿no? Y es que hay que entender que hoy la brecha de desempleo juvenil es gigante, casi del 21,8% según el mismo DANE. Entonces, principalmente enfocados en este tema del desempleo, creo que es el mayor temor que manejamos en las aulas. Sí, pero dentro de la formación que reciben, es decir, ese está clarísimo y es fundamental, por supuesto, pero dentro de la formación que reciben, ¿qué dicen los estudiantes? De pronto, ¿qué sienten que falta hoy en las universidades? ¿Ven que sí se ha actualizado, digamos, el pensum con respecto a esta era en la que viven o qué, digamos, fallas encuentran? Estamos en las puertas de la revolución 4.0, ¿no? La nueva era digital, como la han denominado varios académicos. Y no, pues básicamente sí, cómo se empiezan a implementar estos pensum, a esta nueva digitalización del mundo, cómo también se diversifican los pensum, cómo nosotros aportamos a esa diversificación, pero además también cómo las universidades contribuyen a la construcción de cultura, de investigación y de sociedad, de una sociedad construida a partir del conocimiento. A esta hora se conecta de manera remota a nuestra mesa y a nuestra conversación Ernesto Lucena, decano de Prime Business School de la Universidad Sergio Arboleda, y además primer ministro del deporte entre 2018 y ahorita, 2021. Señor Lucena, usted como decano de una universidad tan prestigiosa en nuestro país, ¿en qué cree que ha avanzado el pensum universitario y qué tan rápido se actualizan estos contenidos para estar a la vanguardia?
Las universidades hoy tienen retos inmensos. El primero de ellos es mantener los currículums ya que van generándose las innovaciones tecnológicas, pero también algo muy importante, el desarrollo humano de cada una de estas personas, porque los alumnos hoy necesitan sentir las universidades como parte del propósito de vida, y creo que durante muchos años las instituciones y las aulas no estuvieron al compás de lo que los alumnos desde el punto de vista emocional. Entonces, currículums hay que seguirlos mejorando, hay que tenerlos a la vanguardia, hay que tener muy buenos docentes, pero a su vez hoy la educación en el control de emociones de estos alumnos, de las personas que hoy se están formando para esa nueva era digital, es fundamental. Yo lo resumiría en una frase: el complemento entre la inteligencia artificial y la inteligencia emocional es fundamental para los egresados del futuro. Sí, doctora Ariza, usted pues como ex viceministra de Educación, ¿qué ve que es lo que hace que los estudiantes cada vez menos quieran ir a la universidad? Porque estamos viendo también que muchos de los estudiantes quizás se van por otras ramas o prefieren no estudiar con las nuevas tecnologías también, como hablaba Santiago. ¿Nos puede ayudar a entender un poco más cuáles son esos factores? Bueno, yo creo que esencialmente, como lo decía el decano Lucena, la educación tiene un reto gigante a nivel mundial y es cambiar ese rol. Entonces, aquellas instituciones que no se han dado cuenta del cambio de ese rol, pues empiezan a perder vigencia, incluso dentro del actuar normal de los estudiantes. Una cosa importante es que, por ejemplo, las universidades deben ser flexibles. Los estudiantes muchas veces cuando llegan, y más en nuestro país, llegan muy jóvenes, ellos no saben en la mayoría de los casos qué es realmente su vocación y quisieran encontrar un espacio que les permita hacer eso. La mayoría de las universidades no han entendido que eso hay que hacerlo, incluso el país no lo ha entendido, no tenemos ciclos básicos de educación para que tú puedas entrar, formarte y luego puedas escoger. No tienen un real contacto con espacios, por ejemplo, como lo decía el doctor Lucena, de práctica, de entender el mundo, de desarrollar sus emociones. Entonces creo que eso ha hecho que en la práctica los estudiantes digan yo quiero otra cosa. Entonces además hoy hay una oferta por otro lado que no hace parte, por ejemplo, del sistema de educación superior, sino hay una oferta informal de educación, como lo mencionamos acá, plataformas que incluso hoy están mostrando que si tú ganas realmente habilidades, por ejemplo, en tecnologías de información y comunicaciones, tú fácilmente puedes ser empleable, porque eso es otra cosa. Lo que está haciendo perder vigencia al sector es que también antes tu título colgado en tu pared era tu garantía de todo. Parecía que ese papel traía una cantidad de emociones y de conocimientos. Hoy eso no es real. Hoy tienes que ir a presentar exámenes, hoy tienes que demostrar tus habilidades, incluso en estos sectores donde la tecnología pues abunda, a ti te mandan pruebas, incluso quieren hacer un récord de qué ha pasado con tus calificaciones, con tu desempeño en actividades que hayas hecho, y eso vale más que un título. Entonces, todo eso está haciendo perder esa fuerza que teníamos los de nuestra generación. Pues doctora Natalia, usted es una experta y lamentablemente esto ya ha pasado de castaño oscuro, que no necesariamente tiene que ser un experto para entender que algo difícil está pasando con el sistema educativo de nuestro país, que está realmente demorado, retrasado, y por eso invitamos también a nuestra mesa a Javier Dubán. Amado Acosta, él es gerente general de FODECEP. Exactamente, ese es el Fondo de Desarrollo de la Educación Superior en nuestro país, vinculado al Ministerio de Educación Nacional. Señor Amado, ¿cree usted entonces que el Estado se tiene que meter tal vez la mano más al drill para fortalecer la universidad del siglo XXI? ¿Qué es lo que está pasando? Porque esto lo evidenciamos en un programa, lo evidencian los estudiantes, lo evidencian los profesores, etcétera. El Estado ha venido impulsando políticas de fomento, pero ha descuidado la sana balanza del fomento. Hacer fomento solamente para la demanda sin hacer fomento para la oferta siempre se va a constituir en un error, porque podemos tener maravillosas políticas de matrícula cero con cantidad de estudiantes que llegan a las instituciones, pero si al otro lado de la balanza las instituciones no están preparadas con ofertas cada vez más pertinentes, con aulas cada vez con mayores diseños de cercanía con la empresa, de cercanía con la realidad ocupacional donde ellos van a estar, definitivamente vamos a seguir incrementando la brecha. Vamos a tener mayor cantidad de estudiantes dentro del sistema beneficiados con el fomento a sus matrículas, pero las instituciones no van a estar preparadas. Viene detrás de todo esto un gran impulso de política, un gran impulso que le hemos dado por llamar Marco Nacional de Cualificaciones. La doctora Natalia recordará porque durante el periodo donde ella estuvo como viceministra,
Trabajamos fuertemente dentro del sector por tratar de buscar esos escenarios de programas diferentes, diversificados, que permitieran generar diferentes rutas cada vez más complejas para llegar a ocupaciones cada vez de mayor complejidad, por supuesto. En este instante, incluso hace menos de 2 días, salían los nuevos decretos específicamente sobre Marco Nacional de Cualificaciones. Ahí hay una oportunidad para el sector de la educación superior. Por supuesto, dentro del sector de la educación superior, las universidades como un primer ámbito, pero no solo las universidades. La doctora Natalia lo mencionaba muy bien. Otras formas institucionales diferentes, universidades, también tienen una oportunidad ahí de lograr esa pertinencia vocacional de los intereses de nuestros jóvenes por hacer formaciones pragmáticas, directas, cortas, de inmediata inserción en el sector laboral. Sí. Creo que definitivamente en el fomento debemos trabajar sobre esa línea. Bien, pues Santiago, mira, terminas la carrera, tienes ya tu diploma, pero quieres entrar en el mercado laboral bien remunerado. Seguramente van a pedir una maestría o un doctorado, un poco en línea con lo que nos decía ahora la doctora Ariza, pues casi que ya es un requisito. Antes era un plus tenerlo, ahora es un requisito. ¿Crees que estas maestrías y doctorados están encubriendo fuertes deficiencias formativas en las carreras universitarias? Yo de pronto encuentro como un dilema en esto y no pienso yo que haya deficiencia en cuanto al pregrado. Más bien el posgrado y el doctorado son cosas que complementan esa formación profesional, ¿no? Por un lado está el pregrado, que es como un conocimiento general de toda la carrera. Hablo en este caso de contaduría pública, por ejemplo. Pero el posgrado permite desarrollar habilidades específicas en un área determinada de la carrera: auditoría, financiera, tributaria. Entonces eso es lo que brindan en sí los posgrados y los doctorados. No pienso yo que estén cubriendo deficiencias de los pensum de los pregrados. Doctor Lucena, yo siento que hay como, si se puede decir, un cuello de botella. ¿Es posible hablar de una transformación y un cambio del sistema educativo, pero el sistema laboral, por ejemplo, no cambia? Ese es un gran cuello de botella, porque se están necesitando, digamos, algunas profesiones y hay otras que tienden a desaparecer y nosotros todavía estamos educando a esas personas para profesiones que dentro de muy poco prácticamente se van a extinguir. Esa pregunta es buenísima y mire lo siguiente, dentro de los próximos 5 años van a aparecer empleos que hoy no sabemos que existen. Entonces el reto de las universidades es inmenso. Actualizados, y no solo tiene que ver con la política educativa de un país, que para mí tiene grandes desafíos. Esto no es solo de recursos, es de una decisión de la vocación de país para generar valor agregado de las universidades al empleo y a la producción, que eso es fundamental. Pero también decir algo: si las universidades no están dispuestas a ejercer el reto hacia adentro a su salud integral, es decir, de darles formación en valores, formación en criterio, formación en propósito. Bien, vamos a hacer un pequeño corte, ya vamos a volver a retomar la comunicación, pero mientras tanto nos vamos a la pausa y ya regresamos en ¿De qué se habla? Bueno, ustedes, muchas gracias por seguir con nosotros. Oiga, este programa me tiene preocupado, Daniela. ¿Por qué, José? Porque pues ya en Asia, por ejemplo, hay robots y hay temas, por ejemplo, digitales en donde te presentan las noticias. No nos necesitan. Pues acá todavía sí, allá no. Ojalá, pues es que no sé si decir esto, pero lo voy a decir. Es una ventaja que estemos tan atrasados. Es una ventaja, Santiago, que nuestra educación esté tan retrasada globalmente. ¿Con ventaja a qué te refieres? Pues con ventaja, por ejemplo, tú nos decías ahora en comerciales de la necesidad de volver a lo propio, a nuestras raíces, a una educación, digamos, mucho más latinoamericana que tan globalizada, pero resulta que uno va a buscar trabajo en Colombia y no lo hay, y de pronto esa educación, entre comillas, que tú llamas globalizada, pues te da la oportunidad en otro país. Entonces estamos muy retrasados y de pronto eso nos da oportunidades, como lo decimos con Daniela coloquialmente, de seguir aquí sentados y tener trabajo. Pues no sé, yo pienso generalmente que sí, efectivamente la educación colombiana es una educación globalizada, que no está mal.
pero pienso yo que debemos volver a esa construcción de cultura a partir de las aulas, porque ahorita, y con globalizada me refiero, por ejemplo, a los métodos de calificación. ¿En qué cabeza cabe que nosotros tengamos que salir memorizando y no viviendo la universidad a partir de experiencias, a partir de resultados que no sean números? Entonces pienso yo que puede que no sea una ventaja, no es una ventaja de hecho, pero sí necesitamos volver a nuestras raíces, a eso que nos identifica como colombianos y como colombianas y sobre todo como personas de Iberoamérica. Doctora Ariza, hay otro tema sobre la educación globalizada y es la necesidad de tener títulos internacionales para que acá en el mercado colombiano sea más valorada, digamos, su hoja de vida. Se lo digo porque he visto varios casos en los que incluso prefieren contratar personas de otros países antes que colombianos, así tengan los mismos niveles. Casi que automáticamente usted se gradúa de la universidad de acá, pero si tiene una maestría en España, en cualquier lugar de Europa o Estados Unidos, eso le sube puntos. ¿Qué necesitamos en Colombia o las universidades que necesitan en Colombia para que no necesariamente los jóvenes tengan que irse y regresar, sino que su hoja de vida, ya habiendo estudiado, hecho todos sus estudios aquí en Colombia, tengan la misma validez? La educación se mide con rankings internacionales, por ejemplo, es una forma de medir. Y ahí tienes que ver que las universidades tengan investigadores, que esas investigaciones sean citadas por otros investigadores, es decir, como que realmente la universidad tenga un impacto grande a nivel de docencia, investigación y extensión. También hay otra forma de medirlo que es reputacional. Yo siempre he dicho que hoy en día, antes de toda esta revolución que vamos a tener, un título universitario, la mitad de ese título es la reputación que ese título te da, que, insisto, ha ido perdiendo. Pero lo otro también es de resultados, ¿no? También resultados de aprendizaje, resultados en empleabilidad, resultados en movilidad. Y ahí yo creo que yo pondría el énfasis. Es decir, a la Universidad Colombiana y a las instituciones que hacen parte del sistema de educación superior se les debe exigir mucho más resultados e impacto. ¿Resultados en qué? Por ejemplo, acceso equitativo. Nosotros, el sistema de educación superior colombiano es el segundo sistema al que se le invierten recursos públicos más desigual que tenemos en Colombia después de las pensiones. Aquí hicimos una política de gratuidad y no hemos medido si eso de verdad les llegó a los pobres y si cambió un poco pero también en resultados de aprendizaje, de empleabilidad y de otros. Entonces, esto haría que la universidad suba de nivel. Y con eso en mente también, doctora Ariza, el precio de las universidades, es que, José, es sorprendente. Claramente están siempre las instituciones públicas, pero lo cierto es que las privadas cada vez suben más de precio y es casi inalcanzable. ¿Es ese también un motivo de la deserción de muchos jóvenes que prefieran quizás buscar otros métodos para después ingresar a la vida laboral que no sea ir a la universidad? Mira, hablemos de precios y de costo. El costo de la educación superior en el mundo, por el modelo que asumimos, es altísimo. Las universidades, las mejores universidades del mundo son absolutamente costosas porque tienen unos costos elevados. Por tanto, hay dos formas de evidenciar ese costo. Las universidades públicas, por ejemplo, hoy dicen que tienen un déficit histórico y que el Estado tiene una deuda con ellos, pero esa deuda no solo es en sí misma porque el Estado legalmente no les debe nada, pero el costo que ellas tienen por dentro ha ido creciendo y la forma como el Estado les entrega recursos no ha crecido de la misma forma. Por eso ellos hablan de un déficit. Ese déficit o ese costo más alto en las universidades privadas se va pasando a una matrícula, ¿listo? Y entonces, pero no quiere decir que la educación pública no esté siendo costosa. Claro. Cada día es más costosa, entre otras porque vamos exigiendo estándares a nivel internacional y eso las hace costosos. Entonces, sí puede llegar a ser, digamos, un elemento de la deserción, pero si tú miras la deserción de una universidad pública en la que la persona o no paga nada o paga una matrícula pequeña, tiene una deserción similar, porque hay elementos más claves en el tema de la deserción. Sí. Uno es el costo oportunidad, y tú lo dijiste, yo voy a pasar 5 años y de pronto hago parte de una familia que necesita que a los 2 yo ya produzca algo. Entonces, pues después de sacar semejante capital, se necesita que rápido venga el simplemente retorno. Soy el hijo mayor de la casa y necesito entrar, mi mamá, mi papá ganan un salario mínimo y esperarían que a los 2 o 3 años de que yo ya
haya salido del colegio, empiece a generar algo de recursos. Entonces se llama costo oportunidad, eso pesa mucho en los hogares. También pesa mucho el nivel académico, las personas se sienten perdidas en el sistema y la falta de flexibilidad. Yo quiero decir que mucha gente que deserta es porque inicialmente tomó una mala decisión y el sistema después no le permite cambiar. Señor Lucena, hay otro problema que tenemos en nuestro país y que constantemente lo escuchamos y es la fuga de talento humano. Muchas personas, muchos profesionales deciden irse a otros países porque hay mejores oportunidades, son mejor pagos, etcétera, pese a haber invertido una cantidad de dinero considerable en las universidades de acá y entonces no sienten que ese retorno que hablábamos con la doctora Natalia pues sea realmente justo. ¿Qué hacer para que esa fuga de talento pues no esté como esa llave abierta constantemente? Pues usted lo decía en la pregunta anterior, y es la importancia del entendimiento del sector real, del sector empresarial, de que tienen que dar bien a esos egresados. Y eso es lo que yo creo que no está sucediendo hoy. Esa falta de relación entre academia y empresa ha hecho que a esos egresados, pues obviamente no se les esté retribuyendo lo que ellos necesitan para subsistir. Entonces yo dejaría ese punto como primordial. Las universidades tienen ese reto también de acercarse al sector real, al emprendimiento, a las pequeñas y medianas empresas, para que sean valorados mejor los egresados. Y un punto adicional ahí que me parece importante, y es decir que las universidades destinan grandes montos a investigación, y eso se traslada al final al costo de matrícula, razón por la cual nosotros tenemos que trabajar y haya más acceso a la educación. Sí, señor Amado, el Fondo de Desarrollo de la Educación Superior administra fuertes sumas de dinero que van a los campos universitarios. ¿Cuál es el principal ítem para girar esas ayudas del fondo? Básicamente tenemos tres líneas. Una de fortalecimiento institucional, que considera cualquier inversión asociada a su infraestructura, laboratorios y demás. Una segunda línea de aseguramiento de la calidad, asociada perfectamente a sus registros calificados, acreditación de alta calidad, procesos de certificaciones nacionales e internacionales. Y una tercera línea que podríamos llamar de propósitos abiertos o de libre inversión que pueden tener las instituciones porque quieren hacer un mejoramiento en contratación de un nuevo equipo de trabajo, expertos para el desarrollo de un proyecto de investigación. Adicionalmente a estas tres líneas de fomento, nosotros tenemos unos fondos específicos con destinaciones para procesos académicos de docencia e investigaciones, procesos netamente de investigaciones, procesos de bienestar y algunos recursos que han comenzado a jalonarse fuertemente para los temas de extensión y proyección social, con un enfoque centralmente territorial, porque las necesidades de nuestros territorios son totalmente diferentes entre sí mismas y de lo rural a lo urbano. Ahí es donde tiene mucho sentido el fomento que hacemos a través del Fondo de Desarrollo para la Educación Superior, puede ser. Me parece importante, Natalia, hablar de un tema que ya conversábamos también con el doctor Lucena y que nos hablaba de la importancia de esa relación del tránsito entre, listo, me voy a graduar, ya soy profesional, ahora las empresas me requieren y puedo ejercer. ¿Cómo mejorar esa relación y ese tránsito para que realmente sea exitoso tanto para los profesionales como para las mismas empresas? Hay varias herramientas. Ya nuestro gerente de FODECEP nos hablaba de unas herramientas que ha creado el Estado que deben fortalecerse y usarse más, como los marcos nacionales o los catálogos de cualificaciones que ponen al sector educativo, como se han puesto muchas empresas, en muchos sectores, el financiero, y es hacer un sector basado en la información. Hoy tenemos información de qué están requiriendo las empresas, cuáles son las vacantes, así que esa información debe fluir muy bien al sector. ¿Pero cómo debe fluir? Uno, los diseños curriculares deben hacerse con el empresario y con el sector sentado al lado. Es decir, es hacer como una ingeniería inversa. No hacer un programa aislado y después ver cómo voy a incluir a estas personas en el mercado laboral, sino ir al mercado laboral y estar haciendo un chequeo continuo de cómo estas personas van a poder ubicarse y de ahí entrar hacia atrás a diseñar programas, formas de formarse. Eso me va a llevar necesariamente a que yo tenga que operar programas con el sector productivo. Hay muchas metodologías de años pero pues podemos ser innovadores. Hoy incluso hay empresas, por ejemplo, del sector de tecnología que sientan las personas, las ponen al frente de un proyecto, les hacen toda la formación en la práctica de cómo llevar a cabo el proyecto y después los titulan con eso que aprendieron. Y pues finalmente yo creo que hay que hacer un seguimiento, hay que, digamos, preparar al estudiante
desde la toma de sus decisiones para que esté listo hacia el mercado laboral. Eso no quiere decir solo como herramientas, sino también considerar su vocación. Claro. Y llevar esa ruta. Hay gente que no sabe qué es ser médico, no sabe qué es ser veterinario. Un poco también, como usted lo venía diciendo, que pasa, que debería ser eso en la transición de la educación, es decir, desde que la persona, el estudiante, entra a la Universidad Santiago, y me gustaría también tener tu opinión al respecto. ¿Cómo ves tú el tema de las prácticas? Sería bueno, de pronto, como lo decía la doctora Arisa, que esas prácticas empiecen desde el inicio, desde los primeros semestres, para que la realidad no sea tan dura después. No, yo sí encuentro de pronto ahí un pequeño ítem que no me cuadra, y es que uno empezando la carrera no tiene conocimiento de lo que va a tratar la carrera. Entonces sí es necesario que las prácticas se realicen en últimos semestres, y pienso yo que ese es uno de los retos de las universidades del siglo XXI, entrelazar ese sector laboral con el sector educativo para brindarle mejores oportunidades a los egresados y así poder saldar esas brechas que existen actualmente en cuanto a este ámbito. Yo no quiero en serio ni ser ave de mal agüero ni aguar la fiesta, por supuesto que no, pero sí quiero que los televidentes que nos están viendo en este momento sepan que al menos por algunos estudios, y la BBC de Londres ya dice cuáles son las carreras tal vez que a futuro ya tienden a desaparecer. Quisiera que usted me hiciera una pequeña lista, y además también dicen que no importa la disciplina o la carrera que tú estudies, es muy importante saber de programación. Lo escuchamos. Definitivamente, tal vez no sea que la carrera vaya a desaparecer, sino que sus espacios ocupacionales se van a transformar. Por ello mismo, los programas tendrán que ser muy diferentes. Yo me atrevería a decir varios de ellos, pero tomaría un texto de Andrés Oppenheimer del año 2018, en donde menciona los abogados, porque van a basar sus decisiones definitivamente en ciencia de datos. Con permiso de Santiago, tengo que decir que los contadores, porque la contaduría se basa en números, y en la medida en que nuestros sistemas de información sean más predictivos, la inteligencia artificial sea mucho más precisa y los algoritmos que vamos diseñando sean mucho más pertinentes con la realidad, definitivamente la contaduría va a comenzar a migrar hacia otras formas de expresión que se van a alejar de lo que tenemos en este momento. Ni más faltaba. La docencia también va a tener una transformación. La misma ingeniería en muchas de sus aplicaciones definitivamente tiene grandes movilizaciones y grandes modificaciones. Y complemento la pregunta, José, definitivamente todos los programas académicos de cualquier área del conocimiento tendrán que comenzar a basar sus decisiones, a basar sus formaciones alrededor de los datos. El dato, la información es la que genera conocimiento, y ese conocimiento es el que reconstruye a su vez esta misma generación de conocimiento en esas formas profesionales. Lo importante es conocer muy bien cuáles son las habilidades que uno tiene y cómo cree uno que se va a poder o que le van a ayudar a desempeñarse en el futuro profesional. A ustedes, gracias también por conectarse con nosotros. Un feliz fin de semana.